Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Después de tanto tiempo, por fin me doy el espacio para poder continuar con este proyecto, que es llevarles conocimiento que les va a ser muy útil respecto al ámbito del router CNC. Así que empecemos. ¿De qué va a tratar este video? En esta ocasión vamos a ver el tema de los métodos de inmersión recomendados para el mecanizado CNC. En palabras simples sería cómo entra la herramienta a cortar el material. Y nos vamos a enfocar principalmente a lo que es el corte en rampa o el ramping, porque es uno de los métodos de inmersión que mejores resultados da en cuanto a acabados y principalmente en el cuidado de la herramienta. Y ahorita vamos a ver el por qué. Cuando nosotros realizamos un mecanizado o un corte con nuestro router CNC, lo más común es que siempre, como generamos la trayectoria, así dejemos tal cual que la herramienta entre axialmente. Es decir, nada más la herramienta baja, se mete en el material y se empieza a cortar. Esto podría decirse que es lo más común, pero no lo correcto, porque hay materiales que tienen una dureza superior o incluso aunque no tengan mucha dureza, la idea es reducir el esfuerzo de la herramienta al momento de entrar el material. Aquí vamos a ver en Vectri Gaspar, ya tengo hechos estos rectángulos para mostrarles de qué vamos a hablar. Y miren, aquí tenemos lo que es una rampa suave. Ahorita les voy a mostrar los otros tipos de rampa, le cambiamos el nombre. ¿Y a qué me refiero con esto de cómo se entra en el material? Cuando ustedes hacen una trayectoria de mecanizado, por ejemplo, un perfilado simple, sencillo, ustedes le dan aquí y ya saben que el material se va a cortar a cierta profundidad con la herramienta que ustedes determinen. Y aquí viene lo importante. Esta opción de rampas, si es que no les aparece, deben de tener activada esta opción de mostrar opciones avanzadas. Cuando ustedes activan la opción de agregar rampa, ustedes tienen la posibilidad de asignarle una entrada más suave a la herramienta y reducir el esfuerzo que se produce en el primer contacto de la herramienta y el material. Siempre hay un esfuerzo enorme cuando la herramienta va a realizar la primera entrada en el material, y eso es lo que luego causa que la herramienta se desgaste o se rompa en el peor de los casos. Si ustedes hacen un perfilado o cualquier corte, incluso un cajeado, van, designan sus valores y ya, simplemente nada más le dan en calcular y listo, ya tienen ustedes aquí su perfilado. Ustedes dirán, bueno, siempre lo he hecho de esta forma y no es que esté mal, pero si son materiales que tienen alta dureza o si son materiales muy gruesos o principalmente cuando son cajeados o cortes que van por dentro de un material, es decir, hay mecanizados que se hacen en el contorno, es decir, entra la herramienta por fuera y empieza a mecanizar, por ejemplo, todo este lado. Pero cuando el mecanizado es, por ejemplo, aquí, directamente que la herramienta debe de meterse aquí en el material, hay muchísimo esfuerzo que se produce. Ahí es donde entra la designación de qué hacer, si entrar directamente o agregar una entrada en rampa, en zigzag o en espiral. Ahorita vamos a explicar todo eso y cuándo se utiliza la entrada en rampa. De hecho, ya les acabo de mencionar cuándo se utiliza la entrada en rampa, pero ahorita lo vamos a describir un poquito mejor. Y muy bien, esto es lo que normalmente hacemos en cualquier vector, ¿no? Nada más venimos, creamos la trayectoria y ya, generamos. La mayoría, no digo que todos, hay algunas personas que ya conocen lo que es la entrada en rampa y para qué se utiliza. Pero para quienes no, aquí lo vamos a estar explicando. Miren, tenemos esto que sería una rampa suave. Pero antes de explicar qué es la rampa suave o qué es la rampa en zigzag, vamos a decirles por qué se usa la entrada en rampa y qué es más que nada. Así que vamos a ver. Para empezar, la corta vida útil o rotura prematura de una herramienta es una de las mayores preocupaciones que tenemos al momento de utilizar nuestro router CNC. Y esto podemos disminuirlo con algo tan simple que es la selección de la trayectoria de herramienta y cómo entra la herramienta en el material. La forma en la que entra una herramienta en el material tiene gran importancia
al momento de que nosotros vayamos a realizar un mecanizado. Y es que la manera en que la herramienta se mete al material o lo ataca es en donde se genera el mayor esfuerzo, porque prácticamente la herramienta ahí es donde está marcando el punto de inicio y todo el esfuerzo que tiene ese material para evitar ser mecanizado se concentra en ese momento en el que la herramienta va a hacer el primer corte. Y esto es hablando de los cortes que se hacen dentro del material o sobre del material, porque hay mecanizados que se hacen mecanizado de contorno o que entra el mecanizado por fuera del material. Eso es totalmente aparte. Entonces, hacer una rampa en una pieza a través de una trayectoria, ya sea una trayectoria circular, en zigzag o lineal, que son de las más comunes que hay, es uno de los métodos que más ayudan a preservar la herramienta y tener buenos acabados en el mecanizado. Como podrán ver en la imagen, ya podrán darse una idea, como el nombre lo dice, entrada en rampa, que la herramienta entra con cierto ángulo, como si fuera bajando una escalera a cierto ángulo. Esa es la entrada en rampa, como su nombre lo dice, es una rampa y la herramienta va entrando suavemente a cierto ángulo. Vamos a ver cuáles son sus beneficios y en qué situaciones es útil ocupar esto de la entrada en rampa. De forma general vamos a resumir qué es el ramping o las entradas en rampa. Esto se refiere principalmente a movimientos en el eje X y Y, que son movimientos radiales, y movimiento axial, que sería el eje Z. Para no confundirlos con tantas palabras técnicas, en pocas palabras significa que son movimientos simultáneos de los tres ejes del router para reducir el esfuerzo, ya sea nada más en el eje Z, que es el que contiene la herramienta. Entonces, de esta forma, cuando los tres ejes se empiezan a mover cuando usamos el ramping, entonces los esfuerzos se distribuyen también en los ejes y no nada más en el eje Z. A menudo este método se utiliza para mecanizar una pieza cuando existe la necesidad de crear formas cerradas, como les venía mencionando. Las formas cerradas serían los cajeados, un ranurado, contornos interiores, grabados y agujeros. Es decir, el mecanizado va directamente de que la herramienta tiene que bajar y en ese instante atacar el material. Y aquí vamos a ver las principales trayectorias en rampa, y sería la lineal, la circular y en zigzag. Como verán aquí en la imagen, ya se pueden dar una idea de cuál es el circular y cuál es el ramping lineal. El ramping lineal, que es el que más les recomiendo en los cortes, es el más sencillo y realmente agregar entrada en rampa no le suma mucho tiempo al mecanizado. Ahorita vamos a ver eso directamente en Vectric Aspire. Ahorita quiero que vayan viendo qué es el ramping y los tipos que hay. Y bueno, ahora vamos a ver qué es la rampa lineal específicamente. El mecanizado en rampa lineal se define como el avance simultáneo en la dirección axial, que sería el eje Z, el que sube y baja, y en una dirección radial, ya sea en el eje X o en el eje Y. Es decir, este mecanizado se hace en dos ejes. Cuando la herramienta va a bajar, utiliza dos ejes para disminuir los esfuerzos. Por ejemplo, la herramienta que se contiene en el eje Z empieza a bajar y el eje X o el Y se empieza a mover levemente para ir haciendo ese escalón o esa bajada en rampa. Este es el más común y el más útil generalmente en los cortes que se hacen en el router CNC. Y vamos a verlo aquí directamente en Vectric Aspire. En esta ocasión el ramping lineal aquí en Vectric Aspire lo vamos a encontrar como rampa suave. Aquí simplemente le hice una trayectoria de perfilado. Nada más generé un perfilado. De hecho voy a eliminar todos los que ya hay aquí, los tipos de rampa. Vamos a eliminar todos los visibles y vamos a empezar. Como les mencioné, las trayectorias en rampa o entradas en rampa se pueden utilizar principalmente cuando la herramienta tiene que atacar directamente el material. Vámonos aquí a trayectoria de perfil. ¿Y por qué aquí se aplica? Porque la herramienta va a bajar directamente para empezar a mecanizar esto. Sería diferente si la herramienta entrara por fuera y llegara a cortar el rectángulo. El esfuerzo se disminuye. Pero bien,
vámonos aquí donde dice rampa, vamos a agregar una entrada en rampa suave, que sería esta. Y aquí nos pregunta cuál es la distancia o el ángulo que queremos agregar. Muy bien, distancia. ¿Cuánto va a ir bajando la herramienta en rampa? Por ahí vamos a ver un video de un corte en rampa. La verdad lo puse a 15 milímetros. Es una rampa muy pequeña. Es un material de triple de 9 milímetros. Y así disminuí el esfuerzo y lo corté en 2 pasadas. Se puede cortar en una pasada también, pero tendríamos que hacerle una rampa todavía más grande para disminuir el esfuerzo. Vamos a dejarlo aquí para que puedan ver ampliamente en la simulación de 30 milímetros, un ejemplo. Y aquí vamos a ponerle que esta es la rampa suave. Calculamos y listo. A esto se refiere la rampa. Como verán, esta línea en color turquesa, que es el azul más claro, la herramienta va a bajar y va a hacer ese escalón o esa rampa suave o lineal desde este punto hasta este punto. Y vamos a simularlo para que lo vean todavía un poco mejor. Vamos a ver la previa de la trayectoria y miren, la herramienta se alcanza a notar ese escalón. Y aquí viene de nuevo la herramienta y vuelve a bajar. Va dejando ese escalón y esto reduce muchísimo el esfuerzo que hay entre la herramienta y el material en el primer contacto, y esto te puede evitar rotura de herramientas. ¿Qué pasaría si yo lo hago con una trayectoria de perfil así normal, sin rampa? Esto lo que va a agregar aquí es más esfuerzo, porque como verán, aquí la herramienta va a entrar directamente en este punto, va a bajar y se va a meter los milímetros que hayamos configurado en la profundidad de pasada y va a empezar a cortar. Entonces, si hay mucho esfuerzo aquí en el primer contacto con el material, la herramienta se va a desgastar de más o se va a romper. Entonces, veamos qué diferencia hay en cuanto a tiempos. Es muy mínimo el tiempo que aumenta un mecanizado con rampa. Esto hablando de la rampa lineal o rampa suave como aparece en Vectric Aspire. Muy bien, ahora vamos a ver este video que ya habíamos estado poniendo anteriormente para lo de la entrada en rampa. Y aquí hay que notar una cosa importante. Siempre cuando la herramienta entra en el material, por el esfuerzo que hay entre el material y la herramienta al entrar, va a haber un astillamiento. Eso es totalmente normal. En la entrada, en la primera vez que la herramienta toca el material, de hecho después ese astillamiento si hay una segunda pasada, con esa segunda pasada se le quita. Como podrán ver aquí en el video, cuando entra la herramienta, esta es una herramienta de compresión. De hecho, las entradas en rampa para este tipo de herramienta es altamente recomendada. Como verán, se levanta un poco de las astillas y ya de ahí la herramienta sigue su trayectoria y como verán, de un corte limpio. Ya en la segunda pasada se le cae esas pequeñas astillas que se habían levantado, pero aquí en maderas para cortar, cuando entra por primera vez la herramienta, es normal que se haga ese astillamiento. Ahora vamos a ver lo que sería la rampa circular. Vámonos aquí, que sería la otra opción que tiene Vectric Aspire, y vámonos la rampa circular o en espiral como aparece aquí en Vectric Aspire. Vamos a dejar al último esta de zigzag, que de hecho es una de las que menos se ocupa. Y la rampa circular como tal tiene movimientos en espiral de la herramienta de corte que activa los 3 ejes. En esta sí trabajan los 3 ejes, a diferencia que en la rampa lineal trabajan 2 ejes. Y aquí se reducen todavía más los esfuerzos. Y este tipo de mecanizado es el que más garantiza la vida útil de una herramienta, pero esto sí le agrega más tiempo al mecanizado. Y vamos a ver cuál es la diferencia con el ramping suave. Entonces aquí vamos a ponerle que esta es una rampa espiral. Y aquí como verán no me deja la opción de poner una distancia o un ángulo.
porque esta se calcula en automático. Vamos a ponerla aquí en calcular. Vamos a activar la rampa suave para que vean la diferencia. Esta circular o en espiral, como verán, toda la rampa va alrededor del vector. Así es como va a trabajar. Entonces, por eso toma mucho más tiempo, pero es la que más conserva la vida de una herramienta. Estoy hablando al mecanizar materiales gruesos o materiales duros. Pueden aplicarlo en cualquier material realmente, para que puedan preservar más la vida de la herramienta. Yo lo uso principalmente cuando voy a cortar maderas macizas, como son madera de pino o también como lo es el triplay. Ahí es donde aplico la entrada en rampa. Para cortar MDF de 3 milímetros, de 6 milímetros, la verdad no le meto entrada en rampa. Y vamos a simular esta para que también puedan verla de qué se trata. Aquí vamos a bajarle un poquito la velocidad, a ver si se nota. Vamos a ver una previa. Como verán, la herramienta empieza, casi no toca nada del material y empieza a bajar y a entrar cada vez más hasta completar una vuelta, y de ahí otra vez baja un poco más y así se va hasta que termina de realizar el mecanizado. Aquí veo que lo está realizando como en 4 pasadas, y de hecho para cortar lo que es un triplay de 9 milímetros yo lo hago en 2 pasadas con una herramienta de 1/8 y la herramienta de compresión. Entonces aquí lo está haciendo efectivamente en 3 pasadas. Y muy bien, vamos a continuar. Ahora sigue aquí la opción que tenemos en Vectric Aspire. Sería el mecanizado en rampa por zigzag. Y vamos a ver de qué se trata. La rampa en zigzag como tal también utiliza los 3 ejes, el movimiento de los 3 ejes. Pero aquí lo que hace es que la herramienta va hacia adelante y va hacia atrás, formando, pues como su nombre lo dice, un zigzag. Es lo único que hace. Y se mueve la distancia especificada en la dirección y luego retrocede a la misma distancia. Y de hecho, como les decía, esta es una de las opciones de rampa de las menos utilizadas, la del zigzag. Y ahorita aquí tenemos también la opción de ponerle una distancia o ponerle un ángulo. Y aquí aplica cuando hay cortadores que no pueden entrar directamente al material y el fabricante a veces especifica que entren en rampa y también les especifica el ángulo en el que pueden entrar y la distancia que puede tener. Vamos a ver el ejemplo. De este tipo de rampa, que la tenemos acá. Miren, no sé si alcancen a notar cómo se hace estos zigzags. Vamos a ver la previa de la trayectoria, cómo va a avanzar hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante y ya da la vuelta completa. De ahí va a aplicar el mismo procedimiento, adelante, atrás y la vuelta completa. Y muy bien, aquí tienen visualmente los 3 tipos principales de rampas que hay aquí en Vectric Aspire, y el más utilizado, que sería el de la rampa suave. Y por último, no sé si lo habrán notado aquí, donde está lo de la rampa, al lado viene otra opción que dice rampa L o rampa lateral. Esta rampa lateral como tal, lo único que hace es entrar por fuera del material, y esta se utiliza también para no dejar marcas en los bordes de las piezas que se vayan a estar mecanizando. Vamos a ocupar este último. Miren, agregamos una rampa lateral. El ángulo nada más representa en dónde va a estar la rampa o el punto de inicio. Por ejemplo, si le pongo 45 o 90 grados, es decir, si va a estar una línea aquí, una línea acá, que es la que representa la rampa. Como tal, no representa un escalón, como lo vimos en estos 3 tipos de ramping. Miren, vamos a ver, por ejemplo, 45 grados, longitud de la rampa, 30, es decir, la distancia que va a haber antes de entrar. Y vamos aquí a ponerle rampa L, que sería la rampa lateral. Calculamos y listo. La rampa está aquí a 45 grados y mide 30 milímetros. Y se utiliza principalmente, como les decía, para no dejar marcas
en los bordes de la pieza que se vaya a estar mecanizando. Esta es la diferencia que hay principalmente entre las rampas, entrada en rampa o la rampa lateral. Yo les recomiendo que utilicen lo que es la rampa, entrada en rampa y rampa suave para los cortes 2D principalmente, que atacan el material que van a estar mecanizando directamente. Y pueden aplicarlo en cajeados principalmente, si van a hacer un cajeado. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Les agradezco mucho el tiempo invertido para poder aprender más sobre el router CNC. Nos vemos hasta la próxima.